Buenas tardes a todos. Como le decía el ingeniero, el tema que voy a tratar es sobre indicadores de gestión ambiental en centrales hidroeléctricas. Y bueno, primero vamos a hacer una introducción y luego he tomado un caso, un ejemplo, que voy a irlo explicando más adelante. Comenzaremos con el concepto de lo que es un indicador de gestión. Ya desde estos últimos años se viene escuchando bastante acerca de los diversos indicadores a elaborar, a crear. En general, un indicador de gestión va a informar sobre los procesos claves con los que va a operar una empresa, una entidad o una dependencia, ¿no? Esta terminología de indicadores ambientales está bastante ligado a lo que es el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Y este concepto a su vez está bastante relacionado también o tiene bastante que ver con el uso racional de los recursos naturales y la protección del ecosistema. Si bien esto es una visión amplia de este concepto, y bueno, y esto hace pues que las empresas responsables de generar lineamientos acerca del cumplimiento de las empresas de este tipo, para su cumplimiento, también es importante señalar que es el aporte también importante de cada uno de nosotros como empresa, como personas, para lograr el cumplimiento de estos objetivos. En ese sentido, hasta por el momento, la relación de las normas que deben de ser cumplidas están inicialmente o en un nivel primario lo que es las normas ISO y su familia. De manera, en una perspectiva general, los indicadores ambientales resumen extensos datos en información clave, la cual va a ser significativa y va a poder ser comparable con la finalidad de ver el comportamiento medioambiental de una empresa o de un proyecto específico, ¿no? Y esto va a poder ser descrito de manera cualitativa o cuantitativa, ¿no? Como objetivo general tenemos a manera de ejemplo indicadores ambientales para la supervisión y manejo de los recursos hídricos con fines de generación hidroeléctrica. Como objetivo específico, identificar cuáles son esos aspectos ambientales que deben ser evaluados para garantizar un adecuado manejo ambiental del recurso hídrico. Con respecto a las actividades de desempeño de una central hidroeléctrica, la generación de los indicadores que permitan el control y la vigilancia del manejo ambiental del recurso, ¿no? Entonces, en este sentido se han identificado los siguientes: los daños o impactos ambientales, el incumplimiento de compromisos ambientales, incumplimiento de legislación ambiental, de tal manera que puedan aplicarse medidas necesarias para su restauración, subsanación y o compensación. Es importante, o creo importante señalar el ciclo básico para el proceso de construcción de indicadores, ¿no? Comenzando con identificación y revisión de la misión, de los objetivos estratégicos, quiénes serán los usuarios y cuál sería el producto o el entregable. En segundo lugar, establecer las medidas de desempeño claves específicas, ¿no? Es acá de manera general lo que son los indicadores. Asimismo, la asignación de responsabilidades de acuerdo a cada nivel de la organización o de la empresa. Establecer referencias comparativas, construir fórmulas, validar los indicadores. Finalmente, la comunicación o hacer conocer los resultados. Creo también importante, encontré este ejemplo un poco para tener una idea clara de cómo es la estructura de un indicador. Encontré, está referido a un sujeto y un verbo en un pasado participio, ¿no? Como por ejemplo el sujeto, que es qué cosa, quién,
y el verbo, la acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, el indicador puede ser los kilómetros de una red vial nacional, en este caso construidos, que son construidos, o nuevos cupos de educación superior generados, ¿no? Bueno, estos referidos a un grupo amplio o específico, ¿no? Que puede ser el territorio o vinculados a un municipio específico o a una hectárea de terreno, etcétera. Creo también importante aclarar de que para obtener buenos indicadores necesitamos también tener en conocimiento la calidad de los datos. Existen innumerables datos, sin embargo, no todos ellos pueden ayudar para la elaboración de los indicadores. Entonces, lo que se debe de hacer con los datos es convertirlos en información. ¿Cómo los convertimos en información? Una vez que estos datos son seleccionados, son organizados, son estructurados, son organizados y luego ya pueden ser evaluados, revisados y finalmente convertidos en una información valiosa para la construcción de indicadores. En ese sentido, es importante señalar que, bueno, para este tipo de estudio, tener claro el tema del nivel del estudio. Es así que es importante tener la información georreferenciada. Por ejemplo, para el tema de cuencas resulta bastante importante en los proyectos de centrales hidroeléctricas, ¿no? Vemos acá el gráfico nos muestra la escala de trabajo, ¿no? Que a una escala pequeña, llegamos a visualizar una cuenca completa. En una escala menor, específicamente lo que son los puntos que podrían ser embalse o representados como un embalse, una área pequeña o una captación, etc. Para el tema de indicadores ambientales, revisé un material que me pareció interesante, que es acerca de un protocolo, ¿no? Esto es de Hydropower y este documento muestra unos lineamientos basados en los aspectos de sustentabilidad, ¿no? Este protocolo señala los aspectos técnicos, medioambientales, sociales, económicos, que deben de ser evaluados para este tema, ¿no? Bueno, a nivel macro es importante, como les decía, tener en cuenta la cuenca sobre la cual se estaría desarrollando un proyecto de central hidroeléctrica, ¿no? Y cómo esto puede ser, de qué manera sería impactado ambientalmente. Un ejemplo es de los indicadores ambientales de sostenibilidad que aplica una empresa X canadiense, ¿no? Ellos señalan, por ejemplo, las áreas naturales protegidas, ¿no? Y sus valores, lo que son los parques protegidos también, son ejemplos de indicadores o que nos van a ayudar a identificar indicadores de sostenibilidad. Así tenemos, por ejemplo, que para el área naturales protegidas, los indicadores relacionados serían, por ejemplo, las áreas protegidas por provincia y territorio, las áreas protegidas por una región ecológica o las tendencias globales de las áreas protegidas, ¿no? En el gráfico, en la figura, en el mapa vemos una clasificación de estas áreas desde el punto de vista terrestre y también marino, ¿no? Y una pequeña porción de lo que son los lagos. A nivel macro, como les decía, es importante tener la información de forma estructurada, de tal manera que podamos tener datos organizados para poder ser evaluados. Acá, por ejemplo, vemos toda una red hidrográfica, ¿no? y la ubicación de algunos posibles proyectos.
¿De qué manera nos ayuda el tener la información a nivel macro? Identificando, por ejemplo, algunos probables o posibles proyectos y ver a qué distancia se encuentra o podría ser afectada el área de amortiguamiento de un área natural protegida, ¿no? Y a qué distancia estaría del área natural protegida en sí, ¿no? O de repente también ver qué distante y qué no afecta, ¿no? Entonces ahí podríamos obtener un indicador que sería cuantitativo, porque podríamos medir lo que es la distancia, ¿no? Asimismo, también podría verse el tema con las comunidades nativas, qué tan cerca o qué tan lejanas están. El uso de herramientas tecnológicas como las imágenes de satélite nos permitirían ver el tema de erosión o morfología. Bueno, acá este gráfico muestra un área de embalse y una posible estructura, ¿no?, que estaría siendo afectada grandemente en el área natural protegida y en toda su zona de amortiguamiento, ¿no? Acá también vemos un embalse. Bueno, entonces los aspectos a evaluar en el tema de indicadores de gestión en centrales hidroeléctricas serían aspectos como de calidad de agua, aspectos de manejo de caudales, manejo físico-morfológicos, biológicos y aspectos de manejo social. Los parámetros de manejo de caudales para la generación hidroeléctrica deben estar enfocados en la evaluación y uso del manejo de recursos, ¿no?, a un nivel de gestión integrada de cuencas. Para el caso de una central se ha seleccionado, por ejemplo, el caudal turbinado y el caudal ecológico. En cuanto a los parámetros de manejo físico morfológico, está referido a la erosión, la inestabilidad de taludes, la colmatación de embalses. Biológicos, el indicador biótico de familias probables. En el aspecto social, el número de posibles conflictos por uso de agua. Bueno, este es unos lineamientos, unos estándares que han sido aplicados con la finalidad de certificar una empresa de generación hidroeléctrica. Esto trata de ver en qué medida una empresa X puede cumplir con los estándares que se han definido para este ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de la aplicación de esta normativa llamada Green Hydro es que las centrales hidroeléctricas certificadas están caracterizadas por la operación ambientalmente adecuada y por proteger eficazmente a nivel local los ecosistemas acuáticos. Entonces, este principio va a ser aplicado a todas las plantas independientemente de su capacidad instalada, la edad o el modo de operación. Para estos requisitos, para que puedan ser puestos en prácticas de una manera pausada, entonces una central no solamente debe de alcanzar el nivel gerencial, sino que también debe de cumplir con los requisitos más específicos y que puedan ser adaptados a las necesidades ecológicas individuales del río y las condiciones técnicas de la planta. En este sentido, este estándar consta de dos componentes: los requerimientos básicos y en qué medida una empresa X cumple con está dispuesta a cumplir estos requerimientos en el caso de que no haya sido certificada, ¿no? Entonces, en primer lugar, las centrales tienen que cumplir una serie de requisitos básicos. Estos requisitos básicos están expuestos a través de una matriz que luego vamos a ver no está desarrollada a nivel a nivel cuantitativo, sino es más que nada de criterios, es decir, una forma descriptiva.
Bueno, entonces las centrales hidroeléctricas tienen que cumplir una serie de requisitos como mínimos de alcance para el inmediato. De manera general, estos estándares, este ejemplo, está basado en los requerimientos, en la legislación en este caso es la legislación suiza, la empresa en sí y el procedimiento de calificación. Entonces tenemos aquí los campos de manejo referidos a lo que sería la central en construcción y operación, y lo que son los campos de manejo ambiental. Entonces esta matriz lo que va a hacer es calificar, pero a manera de criterios, ¿no? Hay una serie de literatura que ayuda a identificar en qué medida la empresa está cumpliendo con los estándares básicos, con esos requerimientos básicos que mencionamos, ¿no? Entonces el rendimiento de los objetivos ecológicos van a ser formulados como herramientas de evaluación y criterios específicos, y son establecidos con la finalidad de cumplir con esos objetivos, ¿no? Los objetivos para la evaluación de requerimiento del ejemplo definen la situación ecológica de una planta X antes de la certificación. En consecuencia, una vez que se han evaluado estos parámetros o estos criterios, entonces asumen una calificación que está referida a criterios, ¿no? Y está clasificado de acuerdo a la simbología y a la leyenda que vemos en la parte inferior. Por ejemplo, el color rojo indica que hay problemas que sí son relevantes o que son altamente, digamos, de un nivel alto, ¿no? Que deben de ser atendidos principalmente. El color amarillo denota de que hay problemas que no son relevantes. El verde, problemas que probablemente están afectando una área, y los requerimientos en color blanco serían los requerimientos en un área específica, ¿no? El cumplimiento de los requerimientos en un área específica, ¿no? Que no tienen mayores relevancias, simplemente se están cumpliendo. Entonces los objetivos para esta evaluación de requerimientos básicos, para este ejemplo, define la situación ecológica de la planta en general. Esta matriz ayudaría para indicar o para calificar si la empresa se le puede permitir la certificación, ¿no? Entonces esta es la matriz desarrollada, y como ven es una serie de descripciones. Cada uno de los textos de la simbología es más que nada descriptiva, que va a estar de acuerdo a una serie de descripciones que vamos a ver en el manual después. Entonces, los criterios para evaluar el caudal mínimo con base ecológica serían los requerimientos básicos para este ejemplo, ¿no? El rendimiento de estos objetivos son formulados como herramientas de evaluación. El procedimiento general de evaluación está dividido en cuatro fases. La fase preliminar, que consiste en un estudio general, ¿no? Pero que tiene indicado un estimado de costo para ver si es que la certificación sería conveniente para la empresa, ¿no? El segundo es un programa de manejo donde se evidencian los requerimientos, si los requerimientos básicos han sido completados, que es lo de la matriz que acabamos de ver, ¿no? Acá también juega un papel importante las opiniones o la intervención de los especialistas, ¿no? En forma grupal. Está también el proceso de auditoría y las actividades de monitoreo.
¿no? Que si la auditoría ha sido satisfactoria, entonces es factible la certificación. Bueno, este es un ejemplo general de las actividades y la fase de los estudios por las que las empresas estarían pasando o que estarían pendientes de su cumplimiento. Evaluación antes de la certificación, ¿no? Bueno, esto es de manera general los indicadores de manejo de caudales. Esta es también de un documento de la IHA para la calificación de los indicadores, ¿no? Esto indica, bueno, acá sí es un valor, ¿no? De repente un valor asignado dependiendo del nivel del indicador, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el indicador de comunidades, ¿no? Comunidades afectadas, que de repente estaría en un nivel 5 o 4, ¿no? Bueno, hay también una guía para la construcción de indicadores, que es un material que sería bueno revisarlo, y que lo voy a dejar como parte del material. Bueno, eso sería todo, pero quiero mostrarles también el documento con el cual se ha calificado la matriz. Entonces, este documento todavía lo estamos evaluando, pero lo importante es de que está desglosado para cada una de las actividades o de los campos correspondientes al manejo de reservorio, por ejemplo, ¿no? Y la relación o conectividad con el sistema de ríos, ¿no? En los sistemas bióticos, biocenosis, para cada uno de los componentes de la central hidroeléctrica, ¿no? Este es un documento bastante interesante, y acá, por ejemplo, vemos la calificación o la simbología que se le ha asignado, ¿no? Que hemos visto en la matriz. Por ejemplo, bueno, el RM3 y su desarrollo, el RM4 y cada una de las descripciones que se le ha asignado, ¿no? Y a qué son aplicables, ¿no? Si son aplicables en qué momento, en qué estación, por ejemplo, y a la zona, al almacenamiento, al reservorio, o solamente en el tema para ver especies, ¿no? También en qué parte del río también pueden ser aplicados, ¿no? Bueno, esto también sería parte del material que voy a dejarles de repente para poder ser utilizado, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias.